estaríamos iniciando una nueva serie de mensajes, que tienen que ver con el liderazgo de la iglesia. Y estamos comenzando esta serie porque esperamos que en las próximas semanas, pues la iglesia, aquellos que formamos parte de la iglesia, puedan identificar a los hombres que se van a parecer a lo que vamos a describir a lo largo de la serie, para que se conviertan en los futuros ancianos y diáconos en la iglesia. Y bueno, para arrancar esta serie de mensajes sobre el liderazgo, vamos a arrancar con algo que voy a llamar como un preámbulo, ¿no? Vamos a arrancar con este pasaje que nos encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos 16 al 20, los últimos versículos del Evangelio. Mateo 28, versículos 16 al 20. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Escuchen con atención. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Danos ojos para verte, un corazón humilde para hacer tu voluntad y el valor para ir y hacerla. Que este mandamiento que tú les diste a tus primeros discípulos sea igual de importante como lo fue para ellos, así también para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La pregunta es simple, sin embargo, nos pone a pensar por un momento. ¿De qué se trata la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? La sociología dice que la religión siempre ha sido parte de la humanidad. La religión siempre ha sido parte del ser humano. Aunque hay de religiones a religiones, la religión siempre ha sido parte, siempre ha formado parte de las sociedades. Todos los sociólogos coinciden en esto, aunque no todos coinciden en el propósito de la religión. Hay algunos que, por ejemplo, dicen que la religión tiene un propósito muy práctico. ¿Qué propósito? Dicen, bueno, el propósito de la religión es como integrar a las personas. Es como una especie de pegamento social que los une. Y porque la gente piensa más o menos igual, entonces eso trae cierto orden a la sociedad. Trae cierto orden a las ciudades. Otros sociólogos dicen que la religión juega un papel importante en el desarrollo de otras instituciones sociales. En este caso, la religión es la base cultural sobre la cual se desarrollan la economía, por ejemplo. Para tener una economía saludable, bueno, necesitamos que haya honestidad, que haya transparencia, que haya integridad. Y dice este grupo de sociólogos que esos valores los aporta la religión. Otros más ven la religión como algo totalmente negativo. Ese fue el caso de Carlos Marx, por ejemplo. Él pensaba acerca de la religión como un instrumento de opresión para las sociedades. Para él la religión era una manera de controlar a la gente. Ahora, en un sentido, la misión de la iglesia va a depender de nuestra perspectiva de la religión. Si vemos la religión
como algo que principalmente une a la gente, entonces probablemente nuestra misión de la iglesia será más como lo que sucede en un club social, en un club deportivo, ¿no? ¿Qué sucede en los clubes? Va gente que tiene más o menos, que tiene ciertas afinidades, ¿no? Van personas que quieren convivir con otros que más o menos piensan como ellos, que viven donde mismo, que de alguna manera se relacionan. Si creemos que la religión es la base para el desarrollo de otras instituciones sociales, entonces la misión de la iglesia va a ser meramente social, hacer el bien a otros. Y por otro lado, si vemos la religión como la veía Carlos Marx, como algo negativo, entonces vamos a pensar que la misión de la iglesia es controlar a las personas, decirles qué hacer y qué no hacer. Ahora, algo no está bien con estas formas de pensar, y puedo decirles esto y estar bien seguro, porque cuando Jesús entra en escena, cuando Jesús se encarna, después crece y camina en este mundo, Él destruye todos estos estereotipos. Por ejemplo, Jesús recibe a personas que todo mundo despreciaba. Acepta a pecadores, a personas enfermos que nadie quería tocar, a los pobres, a los que están en el fondo del escalafón social. Jesús se juntaba con ellos. Y esto nos dice que la iglesia no era un club social. Todo el mundo podía ser parte de la iglesia. Aunque Jesús hace una gran labor social, nuevamente ayuda a los enfermos, los sana, ¿no? Expulsa demonios. Aunque Jesús hace todo esto, Él nunca dejó de hablar, nunca dejó de predicar el mensaje del reino de Dios. Es más, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, nadie llega al Padre si no es por mí. En otras palabras, Jesús está diciendo que no se trata solamente de la obra social, sino de conocer a Dios. Si yo estoy haciendo todas estas cosas, dice, pero yo soy el que quieres acercarte a Dios, quieres conocer a Dios, yo soy el camino para llegar a Dios. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús dice que solamente hay una forma de conocer a Dios, una forma de acercarnos a Dios. Y esto es contrario a lo que todo el mundo piensa ahorita, que hay muchas formas de llegar a Dios. Y bueno, ¿qué decir del control, de la opresión? Jesús desmanteló la religión de su tiempo. Él les quitó a los líderes religiosos el poder y el control. Por eso terminan asesinándolo. Porque la gente dejó de seguirlos a ellos para seguir a Jesús. Así que vean, lo que Jesús vino a hacer en el mundo es bien diferente del concepto de religión que muchos tenemos. Espero que nos demos cuenta de eso simplemente al ver todo lo que Jesús hizo. Y este pasaje en particular nos muestra tres cosas. Nos muestra el qué, el cómo y un por lo tanto para la iglesia. ¿Ok? El qué, el cómo y un por lo tanto para la iglesia. ¿A qué me refiero con el qué? Bueno, ¿qué es en esencia la iglesia? ¿Qué le dejó Jesucristo por tarea a la iglesia? Estas son las primeras preguntas que vamos a responder y que tienen que ver con el qué. Si buscamos la palabra iglesia en los evangelios, que es cuando son la biografía de Jesús, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si buscamos la palabra iglesia en los evangelios, casi no la vamos a encontrar. De hecho, la encontramos solamente 2 veces en el evangelio de Mateo, capítulo 16 y capítulo 18. Y hasta cierto punto pareciera ilógico tratar de responder la pregunta ¿qué es la iglesia? Estudiando un texto
donde la palabra no aparece o casi no aparece. De hecho, las cosas se complican porque la Biblia nunca nos da una definición directa de iglesia. Si lees la Biblia, nunca te vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia, iglesia, 2 puntos, esto es la iglesia, ¿no? Y no encontramos esta definición en la Biblia porque la Biblia no es un diccionario. Pero tampoco es necesario, les voy a decir por qué. Porque lo que la Biblia sí hace es mostrarnos qué es la iglesia. Nos muestra no nos dice qué es la iglesia, nos muestra qué es y qué hace la iglesia. Y podemos verlo en el Nuevo Testamento. Acabamos de hacer una pausa en el libro de Hechos. La primera iglesia, ¿qué hizo la iglesia? Y aquí, al final del Evangelio de Mateo, Mateo nos narra lo que sucedió inmediatamente después de que Jesús resucitó. Y justo aquí vemos la iglesia, la voy a llamar de esta manera, en forma de semilla. La primerita iglesia fueron los discípulos de Jesús, los primeros discípulos de Jesús. Después hubo más, pero ahí comenzó la iglesia, ahí nació la iglesia, formalmente vamos a llamarle, ¿no? Ahora, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo simplemente era alguien que seguía a alguien más. Era un aprendiz de alguien más. Si alguien te está siguiendo, si alguien quiere ser como tú, bueno, esa persona es un discípulo. Si a esta idea le agregamos el uso común de la palabra iglesia en aquel tiempo, en el primer siglo, entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a comenzar a ver lo que la iglesia es. La palabra iglesia, estrictamente hablando, significa simplemente una asamblea o congregación. Era un grupo de personas que se organizaban para algo. En el Nuevo Testamento, iglesia nunca significa un edificio. Tiene que ver con las personas. De hecho, al inicio, los cristianos eran perseguidos, no tenían propiedades donde reunirse. Cuando las cosas comenzaron a cambiar fue en el siglo IV, cuando Constantino llegó a ser emperador. Fue el primer emperador cristiano, muchos dicen, ¿no? Así que la iglesia no es otra cosa que un grupo de personas que sigue a Jesús, que aprende de Él y que quiere parecerse a Él. ¿Ok? La iglesia es un grupo de personas, un grupo de discípulos, es decir, un grupo de personas que sigue a Jesús, que aprenden de Él y que quieren parecerse a Él. Ahora, quizá esta definición nos sorprenda, especialmente si hacemos un recuento de lo que la iglesia ha hecho a lo largo de la historia. Puedes pensar en las cruzadas. Podemos pensar en el tiempo donde, si no estabas de acuerdo con una doctrina de la iglesia, te condenaban como hereje y te mataban, te quemaban vivo. Podemos ver las noticias que escuchamos en el presente algunas veces, donde hay abusos de parte del clero, donde hay personas que dicen que están sirviendo a Dios, pero realmente lo ven como un negocio y quieren quitarle su dinero a la gente. Pudiéramos tener un conflicto si definimos o pensar que la iglesia es un grupo de personas que sigue a Jesús, que aprenden de Él y que quieren parecerse a Él. Porque lamentablemente hay grupos que se hacen llamar iglesia y que no viven de esta manera. Pero todo esto tiene que ver con la visión, cómo vemos la iglesia.
Pero la forma en que vemos la iglesia está ligada directamente con la misión de la iglesia. Vean, en el pasaje Jesús dice, cuando lo vieron, se está refiriendo a los discípulos, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dice el texto que algunos dudaban. ¿No? Jesús ya había resucitado, lo estaban viendo y algunos todavía estaban dudando. Y era normal hasta cierto punto que dudaran, pero vean lo que hace Jesús. Él los afirma, se acerca a ellos y les dice que toda autoridad en todos lados se le ha dado a Él. Y esa es la base para la misión que le da Jesús a sus discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Al inicio les decía, depende de cómo veamos la iglesia. Pero si vemos la iglesia como Jesús la ve, entonces esta es su misión. Ir y hacer discípulos. Ahora, esto no se trata de invitar a otros para hacer más y pasárnosla bien padre, bien chido, ¿no? No se trata de ser más para tener mejores entradas y poder tener un lugar más bonito, con un mejor aire acondicionado, porque no se trata de un club. Aunque los cristianos debemos distinguirnos por nuestra labor social, la iglesia no es otra institución como el DIF o como Cáritas de Monterrey. Jesús está llamando a sus seguidores a ser más seguidores, no de sí mismos, sino de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque solamente Él puede cambiarnos a nosotros y cambiar todas las cosas. Entonces, de ahora en adelante, si alguien les pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué van a decir? Punto, sí, sin temor. La iglesia es una institución que hace seguidores de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo la iglesia hace seguidores de Jesús? ¿Cómo la iglesia va a cumplir la misión? ¿Cómo va a ser seguidor de Jesús? Los versículos 19 y 20 nos dicen cómo, de manera general, ¿no? Escuchen lo que dicen estos versículos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Jesús les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Básicamente, la forma en la que hacemos discípulos, en la que la iglesia hace discípulos, es por medio de estas dos cosas, por medio del bautismo y por medio de la enseñanza. Si parece simple, es porque es simple. Bautizas y le enseñas a otros acerca de Jesús. Haciendo estas dos cosas es como hacemos discípulos. Vamos a comenzar con el bautismo. ¿Qué tiene que ver el bautismo con ser seguidores de Jesús? Bueno, en tiempos antiguos, bautizarse en tiempos antiguos era bien diferente a lo que muchas veces pensamos nosotros, la gente moderna, del bautismo hoy en día, ¿no? Para la gran mayoría de la gente, el bautismo es simplemente una reunión social. Bautizas a tus hijos para hacerles una fiesta. Ni sabes qué significa. La mayoría de la gente así vive, ¿no? Pero es la oportunidad de hacer una fiesta, ¿no? Pero en tiempos antiguos, bautizarse era identificarse con la doctrina o la enseñanza de alguien, que alguien estaba proclamando. Por ejemplo,
Juan el Bautista, que no era uno de los discípulos de Jesús, no era uno de los 12 apóstoles, era otro Juan, ¿no? Él vino antes de Jesús y él se la pasaba bautizando a la gente, por eso le ponen Juan el Bautista. Y Juan, este era el mensaje de Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La doctrina de Juan era el arrepentimiento. Cuando alguien creía el mensaje de Juan, ¿qué hacía? Iba y se arrepentía. Una señal de que alguien ha tomado en serio el mensaje que alguien más está proclamando, que quería vivir conforme a ese mensaje, era el bautismo. Y podemos ver cómo Juan bautizaba a la gente. Siempre lo hacía de una manera pública. Otros se daban cuenta. Por medio del bautismo, las personas estaban diciendo: voy a hacer mi mejor esfuerzo para dejar mi antiguo estilo de vida. Quiero ser alguien diferente. Por eso el bautismo es importante. Normalmente en la iglesia cristiana bautiza a las personas cuando se convierten. Alguien cree estas doctrinas que predica la iglesia, se convierte, entonces la iglesia bautiza a las personas. ¿Por qué? Porque la persona en su bautismo está declarando públicamente que acepta las doctrinas que ha escuchado. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Nuevamente, en general, significa que aceptamos estas doctrinas en particular. Les voy a decir qué doctrinas en particular. El bautismo significa que aceptamos la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia y el perdón de Dios, pero también la doctrina de la santificación, es decir, aceptamos que somos malos por naturaleza. Esa es la doctrina del pecado: reconocer que somos malos, que no podemos cambiar por nosotros mismos, que no podemos salvarnos a nosotros mismos del castigo de Dios por nuestro pecado. Necesitamos ser perdonados por Dios, necesitamos el perdón de Dios. Y ese perdón viene a través de la obra de Jesucristo, por su vida, su muerte, su resurrección. Pero el bautismo también significa que estamos unidos a Jesús por medio de la fe, que somos salvados por Él, sí, pero también para parecernos más a Él. Hay más cosas que decir acerca del bautismo, pero nos tomaría mucho tiempo abordarlo aquí. Lo que quiero que vean es por qué es esencial el bautismo para ser discípulos de Jesús. El bautismo es aceptar quién es el verdadero Dios. Aquí está otra de las doctrinas centrales del cristianismo. Porque ¿cómo les dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ser bautizados es aceptar todas estas doctrinas. Es conocer al verdadero Dios, al Dios que es una Trinidad. Por eso esta fórmula: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando creemos todo esto, entonces nos bautizamos para identificarnos públicamente con el pueblo de Dios. Ok, esta es una parte, ¿no?, de cómo la iglesia hace discípulos. La otra parte tiene que ver con la enseñanza. Y esta enseñanza no es solamente una filosofía. Escuchen las palabras de Jesús: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Vayan y hagan discípulos, ¿no?, de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñarle a alguien es simplemente compartir nuestro conocimiento. La forma en que la iglesia hace discípulos de Jesús
es compartiendo lo que sabemos nosotros acerca de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo. No tengo que saber todas las cosas, pero lo que ya sé, se lo digo a alguien más. Y ahora presten atención a las palabras de Jesús, porque es más que dar información. Jesús dice, enseñándoles a obedecer. ¿Cómo le enseñamos a alguien a obedecer? Bueno, le enseñamos a alguien a obedecer, no solamente diciéndole, debes hacer esto y aquello y lo otro. Le enseñamos a alguien a obedecer, mostrándole cómo vivir. En otras palabras, siendo ejemplo para ellos. Sí, le digo, pero al mismo tiempo soy un ejemplo para esta persona. Yo espero que cada domingo aprendas algo más acerca de Dios, algo más acerca de Jesús, pero eso es solamente la mitad de la tarea de la enseñanza. Por eso, de alguna manera, tratamos de tener estudios por diferentes lugares de la ciudad para seguir aprendiendo quién es Jesús, pero esos estudios no son suficientes, porque esos estudios se enfocan en transmitir conocimiento. Por eso necesitamos reunirnos con otros para animarnos unos a otros a caminar por fe, para orar unos con otros, para animarnos a orar unos por otros. Nuevamente, aunque no sepamos mucho, podemos compartir nuestra experiencia como cristianos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios ha estado presente a lo largo de toda nuestra vida. No tengo que enseñarle lo que no sé a nadie, pero puedo enseñarle lo que he vivido, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo poquito que voy aprendiendo de manera concreta acerca de Jesús. Así que ya sabemos qué es la iglesia. Es un grupo de discípulos o un grupo de seguidores de Jesús. Ya sabemos cómo debemos hacer discípulos. Por lo menos en la teoría, ¿no? Nuestra esperanza, nuestro anhelo como iglesia es enseñarte a hacerlo en la práctica. Pero ahí está el plan, ¿no? Ya sabemos qué es la iglesia, ya sabemos cómo hacer discípulos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Bueno, sigue, ¿se acuerdan de los 3 puntos? El qué de la iglesia, el cómo de la iglesia y un por lo tanto. Ahí está la iglesia, qué hace la iglesia, cómo lo hace, por lo tanto. Mira, si la iglesia es un grupo de seguidores de Jesús, si la misión de la iglesia es hacer discípulos, ¿quiénes serán los indicados para ser discípulos? ¿Quiénes serán los indicados para hacerlo? Vean nuevamente el versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quiénes vieron a Jesús? Si vemos el versículo 16, dice los 11 discípulos, o sea, los que andaban con él, ¿no? Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Los primeros discípulos de Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Vean, no tienes que saberlo todo. No tienes que ser el más capaz o el más hábil. No tienes que entender todo. Nuevamente, algunos dudaban. El único requisito es fidelidad. A pesar de que algunos dudaban, adoraron a Jesús. Y estos hombres eran personas normales. Por eso dudaron. Las personas no resucitan normalmente, ni en este tiempo, ni en aquel tiempo. Por eso es normal que dudaran. Y es verdad, humanamente hablando, morimos y ahí se acaba todo, pero si Dios existe, ¿hay algo imposible para Él? No. Es más, Jesús les dijo de antemano lo que iba a suceder, que Él iba a morir para perdonar
nuestros pecados, que era necesario que Él muriera. Y Jesús aquí nos dice, Mateo nos dice que Jesús se acercó a ellos. Véanme. Estamos iniciando esta serie sobre liderazgo bíblico. Y esto es importante, porque en muchos sentidos esto le va a dar dirección a la iglesia. Nuevamente, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo lo hace? Y en muchos sentidos, muchas veces dirigir la iglesia puede parecerse a dirigir una empresa, aunque son cosas distintas. Una iglesia necesita tener una visión, una misión, necesita tener actividades bien definidas y personas que están a cargo de esas actividades. ¿Y la iglesia no? Sí. O sea, en un sentido se parecen bastante, pero aquí está la diferencia. ¿Quién dirige? ¿Quiénes dirigen en las empresas? Bueno, las empresas dirigen los más capaces, los que saben más, ¿no? Los más hábiles. Y en ocasiones eso ha sucedido en la iglesia. La iglesia ha elegido como sus líderes a personas que saben bastante, bien capaces, con muchas habilidades, con cierto carisma. Pero al paso de los años, la iglesia sufre. Y en algunas ocasiones hasta el testimonio de la iglesia se daña. ¿Por qué? Porque estas personas a quienes la iglesia eligió como sus líderes, personas bien capaces, que se saben la Biblia al derecho y al revés, que saben todas las doctrinas reformadas, que son exitosos fuera de la iglesia, que son directores o gerentes, o tienen sus propias empresas, porque son bien capaces, no están acostumbradas a que les digan que no. Y porque son bien capaces y pueden lograr un montón de cosas, y las han logrado, por eso están donde están. Muchas veces estas personas esperan que las cosas siempre se hagan como ellos dicen. Pero el liderazgo de la iglesia es un liderazgo compartido. El pastor no manda. Son los líderes, el grupo de líderes, ¿no? Y eso quiere decir, como hay un grupo de líderes, hay otros que no van a pensar como yo. Van a pensar diferente a mí. Y esto va a causar conflicto en ocasiones. Esto causa conflicto. Ahora, el problema no es el conflicto. Dios usa el conflicto para pulirnos, para hacernos más como Jesús. El problema es cómo tratan a otros cuando alguien no está de acuerdo con ellos. El problema es cómo tratan a otros cuando uno falla. Y muchas veces sucede como si fuera una empresa, descalifican a la otra persona, le leemos la cartilla. Hay personas que fueron elegidas por su conocimiento, por sus capacidades, y tristemente muchas veces estas personas parecen más simpatizantes que cristianos. No me malinterpreten, no son malas personas, son tipazos, pero nunca tienen tiempo para la iglesia. Quizá nunca estén en desacuerdo, pero simplemente no están para ser discípulos. Esa no es mi tarea, dicen. Entonces, ¿cuál es? Porque esto es lo que Jesús mandó a sus discípulos, a hacer más discípulos. Vean, la iglesia no se trata de tener programas relevantes para entretener a la gente. Por lo tanto, la iglesia no necesita de expertos para dirigir esos programas. La iglesia se trata de hacer discípulos de Jesús. Entonces, la iglesia necesita discípulos fieles de Jesús
que van a ir y hacer otros discípulos. ¿Y quiénes son los primeros que deben hacer eso? Los que van a dirigir la iglesia. ¿Y quiénes van a dirigir la iglesia? Los líderes de la iglesia. Por eso la necesidad de comenzar esta serie con este pasaje, con este mensaje. Ahora, seguir a Jesús, ser un seguidor de Jesús, puede sonar como algo intimidante. Porque ya vimos que no se trata de seguirlo individualmente. Ya creí en Él y yo voy y lo sigo. No. Ya creí en Él y porque creí en Él voy y le digo a otros. Y según lo que nos dice el pasaje, no se trata solo de decirle a otros. Se trata de mostrarles a otros cómo seguir a Jesús. Y esto significa que nosotros debemos practicar todo lo que Jesús enseñó. Ahora, esto es una gran responsabilidad. Y a muchos puede darnos miedo. Pero no debiera darnos miedo. ¿Por qué? Porque no todo depende de nosotros. Sí, es una gran responsabilidad, pero no todo depende de nosotros. Que otras personas respondan a lo que les enseñamos, a nuestro ejemplo, no depende de nosotros. Vean, noten dos cosas. La primera es esto. Al inicio Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús está afirmando a sus discípulos, les está dando la confianza para llevar a cabo la misión. La misión últimamente no depende de nosotros. Nosotros somos parte de la misión. Pero nuestra confianza para llevar a cabo la misión es que Jesucristo tiene poder sobre todas las cosas. ¿Por qué acercarme y decirle a alguien más acerca de Jesús? Porque Jesús está en control de todas las cosas. Esa persona me puede rechazar y no pasa nada. Jesús está en control de todas las cosas. Tal vez esa persona solamente le falta así un empujoncito para acercarse. Y yo tengo el poder para hacerlo. Le digo: mira, Jesús hizo esto. El éxito de la misión no depende de nosotros. Nosotros simplemente vamos y en obediencia hacemos lo que Jesús nos pide. La obra de cambiar los corazones de las personas, esa es de Jesús. Y cuando fallamos nosotros, porque no es si fallamos, vamos a fallar. Jesús tiene el poder para perdonarnos. De hecho, ya lo hizo. Nos perdonó en la cruz. Eso es lo primero. Lo segundo, vean las palabras finales de Jesús. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hacer discípulos es algo simple, pero eso no quiere decir que va a ser fácil. De hecho, hacer discípulos es mucho más difícil que coordinar cualquier actividad en la iglesia. Hacer discípulos es más difícil que tu trabajo. Muchas veces no recibes nada a cambio. Muchas veces la gente te va a rechazar. Otras veces algunos te van a decir que sí, pero no hay compromiso de parte de ellos. Muchas veces va a ser frustrante porque parece que alguien ahí va caminando y luego de repente se pierde. Es difícil porque necesitamos poner a otros antes que a nosotros. En pocas palabras, humanamente hablando, parece una misión imposible. Pero escuchen nuevamente las palabras de Jesús. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y estas palabras de parte de Jesús no son una palmadita en la espalda. Ándenles, vayan. Podemos
estar seguros de que la misión va a tener éxito, porque Jesús estará con nosotros. Y sabemos que Jesús está con nosotros, porque antes de mandarnos a esta misión, vimos a Jesús acercándose a nosotros, sabiendo que eso le iba a llevar a la cruz. Y se quedó en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para hacernos parte de su familia. Y porque aunque Jesús murió, no se quedó en la tumba. No está muerto, Él vive. Él resucitó y Él nos dio su presencia a través del Espíritu Santo. Por eso la misión va a tener éxito. Por eso la iglesia debe enfocarse en hacer estas dos cosas: ir y hacer discípulos, como bautizando y enseñándoles a otros, siendo ejemplo para otros. Este debería ser el sentir de los líderes en la iglesia. ¿Alguien cree que Dios lo está llamando a servirle? La primera pregunta que debe hacerse es: ¿estoy compartiendo el evangelio con alguien? ¿A quién le estoy hablando de Jesús? ¿Le estoy enseñando a alguien acerca de Jesús? ¿Le estoy hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Estoy obedeciendo a Jesús? ¿Sí? La iglesia es un grupo de personas que sigue a Jesús, que les dice a otros acerca de Jesús, que les enseña a otros a obedecer a Jesús. ¿Cómo? Siendo ejemplo para ellos. La iglesia es un grupo de seguidores de Jesús, de discípulos, no seguros de sí mismos, no seguros de que saben todas las cosas, de que puedan responder cualquier pregunta que alguien les va a hacer, sino seguros de que Jesús está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad, en tu infinito amor, en tu infinito poder y sabiduría, tú decidiste que así te conociéramos, enviando a tu Hijo Jesucristo, para que te conociéramos de manera personal. Y al ver tu gran amor por nosotros, al ver el gran costo de nuestra salvación, podamos llenarnos de amor hacia ti y hacia nuestro prójimo. Y porque estamos tan pasmados, Señor, con lo que hiciste por nosotros, tan asombrados, tan maravillados, no hacemos otra cosa que pensar en decirle a otros. Guíenos en esta tarea de hacer discípulos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.